Nuestro tema del día es menopausia, lo anticipábamos en el inicio del programa. Un informe con voz propia. La menopausia es el cese permanente de la menstruación. Este proceso comienza cuando se acaban los folículos que hay en los ovarios, lo que elimina la secreción de estrógenos y progesterona. La desaparición de la ovulación y de las hormonas provoca el síndrome climatérico que acompaña a la menopausia. Suele suceder entre los 45 y los 55 años, aunque existen los casos de menopausia precoz que se da en mujeres de entre 30 y 40 años. La menopausia supone cambios en la vida de una mujer. Síntomas físicos como padecer sofocos o insomnio, sequedad vaginal, alteraciones emocionales y cambios en la figura. En esta etapa son frecuentes los cambios emocionales que en algunas ocasiones se producen por una depresión previa a la menopausia que se agudiza con la alteración de las hormonas en esta etapa. Además, en la menopausia se incrementa el riesgo cardiovascular y las posibilidades de padecer diabetes. Es importante saber que todos estos efectos se pueden prevenir con los tratamientos adecuados. Esta es una etapa en la vida de las mujeres para la que estar preparadas y acompañadas es mejor. Consulta con tu médica todas tus dudas y elegí la mejor manera de atravesar la menopausia. Y nosotros vamos a aprovechar el piso y nuestra invitada para hacer todas esas consultas que seguramente muchos de ustedes tienen del otro lado de la pantalla. Le damos la bienvenida a la doctora Karina Isa, gracias por estar aquí. Un placer. Por favor, es médica siempre. ginecóloga y nos va a ayudar también a ver cómo se transita esta etapa tan compleja para muchas mujeres, ¿no? ¿Llegan con consultas complejas en ese momento, en el momento de la menopausia? Sí, como decía el informe, hay que atravesarla. Es como toda una etapa, una crisis vital que hay que pasarla y cuanta más información una tenga, mejor la va a pasar. ¿Cuál es esa información que no nos puede faltar a la hora de empezar a transitar esa etapa cuando empezamos a sentir los primeros síntomas? Como para no estar desprevenidas. Sí, en general las mujeres a lo largo de toda la vida concurren al ginecólogo en nuestro país de manera bastante asidua, entonces podemos estar preparadas a todos los síntomas que van a ir apareciendo. Bien. Porque uno se adelanta, ya el ginecólogo explica. Entonces, ante los primeros síntomas, las mujeres corren al consultorio del ginecólogo. Claro. Porque los primeros síntomas que van a aparecer en general, si bien cada mujer es muy particular, pero en general lo primero que aparece son las alteraciones de los ciclos menstruales. Ajá. Son muy pocas las mujeres, pero también es cierto que pasa, que se les retira la menstruación de un día para otro y no vuelve nunca más. Claro. Lo habitual que pase es que la menstruación vaya, venga, entonces ahí es donde las mujeres concurren al consultorio y los médicos y las médicas tenemos la oportunidad de hacer prevención diciéndole, bueno, esto puede pasar, acordate que también, además de las alteraciones en los ciclos, y cuando hablamos de alteraciones en los ciclos es no solamente en que venga mucho, que venga poco, sino que venga, que deje irregularmente. De venir. Exactamente. Irregularmente y a lo mejor dentro del mismo mes varias veces. Exactamente. Claro. Todos los patrones son posibles. Es lo mismo que pasó con la adolescencia. Exacto. En este momento de la vida, todas las situaciones se pueden presentar. Lo que hay que estar, digamos, atentos es si es una menstruación que se prolonga más allá de 15 días con sangrado muy abundante, bueno, ahí hay que consultar y no estar diciendo, bueno, no, seguramente. No pasa nada. Exactamente. Claro. Ahora, doctora, perdóname, y el segundo de los síntomas que también trae a la consulta son los famosos sofocos, tuforadas o comúnmente llamados calores. ¿Hace calor o soy yo? Claro. Algo así. Tapás y el marido es el que se anda a ver al médico que te dé algo, porque estamos en pleno invierno y vos sacás la pata para ventilarte un poco porque no das más. Es decir, que van a ser síntomas muy llamativos que van a traer en general a la mujer a la consulta y ahí es donde uno puede empezar a hacer prevención, como decía el informe, esto de los cambios del carácter y la depresión. Sobre eso quería detenerme un instante, sobre las cuestiones hormonales y los temas emocionales, para ir por los dos caminos, aunque a lo mejor estén conectados en algún punto, pero digo, en la cuestión hormonal hay mucha cuestión dando vuelta, mucho tema dando vuelta acerca de la posibilidad de que uno gane en kilos, de que te cambie el cuerpo, de que te pasen un montón de cuestiones relacionadas con lo físico. ¿Cómo es esto? Lo que tenemos que pensar es que ya nuestro cuerpo ya no va a tener más las hormonas femeninas, que era el estrógeno y la progesterona, porque lo que pasa es que el ovario deja de fabricarlas, de producirlas. Entonces va a estar también como el nivel de la
poquita cantidad de hormona masculina que nuestro cuerpo producía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la mujer aumenta de peso, ya no va a aumentar como antes, que por ahí se iba a la zona de la cola, a la zona del busto, sino que va a perder la cintura, va a ir teniendo, si aumenta de peso, un conformación más tirando al físico masculino. Además, estas hormonas, el estrógeno sobre todo, protege de las enfermedades cardiovasculares, protege al hueso. Entonces, más allá de lo que pueda pasar desde lo visible, que es por ahí esto, que si aumentamos de peso no vamos a estar tan por ahí exuberantes como cuando éramos más jóvenes, sino que hay cosas más silentes que no están buenas, porque aumenta el colesterol malo, empieza a perderse el calcio, y ahí es donde después viene la consecuencia de la osteoporosis. Entonces, y hay que hacer estudios particulares y puntuales cuando uno está comenzando a transitar la menopausia, a propósito de estas cuestiones que usted mencionaba. Lo que es importante, la pregunta que me haces es que no es porque, bueno, total ya se me fue, no tengo que hacer más controles médicos. No, los controles ginecológicos deben continuar. Lo que sí es importante es adosarle el control médico. Por esto que decíamos, ¿no? Empiezan a aparecer problemas cardiovasculares. Entonces, además del ginecólogo, también hay que hacer el chequeo clínico. Y desde lo ginecológico, sí hay que seguir haciéndose el Papa Nicolau, con una periodicidad que será el médico el que determine, pero en general, si es una mujer que se vino controlando a lo largo de toda su vida, lo puede hacer cada 2-3 años, hasta los 70, que se deja de hacer, sí la mamografía todos los años, y a partir en general de los 10 años de menopausia se agrega la densitometría mineral ósea para prevenir todo lo que son fracturas de tanto hueso, tanto de cadera como de... y por supuesto tener una vida ordenada en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación y fundamentalmente a la actividad física. Bueno, las 3 cosas que siempre nos dicen tenemos que hacer para cualquier cuestión de vida sana que necesitamos. Y prevención, ¿no? Me quedé pensando en lo del tema de que se retiran o en realidad dejamos de tener producción de hormonas femeninas. ¿Existen tratamientos para agregarlas a esas hormonas femeninas y que a lo mejor la situación de nuestro cuerpo, de nuestro humor, esté mejor? Sí, va a ser nuevamente el médico quien decida qué mujer es candidata o no para la terapia hormonal de reemplazo, que así es como se llama, que es devolverle a nuestro cuerpo las hormonas que el cuerpo ya no está produciendo. ¿Y por qué podría no recomendarle a un médico? Hubo una época donde era a todas las mujeres les damos terapia hormonal de reemplazo. Después se pasó a ninguna mujer le damos, y hoy la consigna es le damos a aquellas mujeres que realmente lo necesitan. ¿Y quiénes son las mujeres que realmente lo necesitan? Aquellas que realmente lo estén transitando y la pasen mal. Porque hay mujeres donde estos síntomas son como mucho más floridos y hacen que su vida del día a día realmente sea difícil de llevar, ¿no? Por su trabajo, por un montón de cosas, o donde hay antecedentes que hacen, por ejemplo, en lo que hace a la osteoporosis, donde ahí uno refuerza también con terapia hormonal de reemplazo, que de otra manera, bueno, la pérdida de hueso y los tratamientos para detenerla no son tan efectivos. Entonces uno pone en la balanza riesgos-beneficios. ¿Y cómo es esa terapia hormonal de reemplazo? Digamos, ¿en qué consiste? ¿En una medicación? ¿En una aplicación? Es estrógeno y progesterona. Volvemos a tener, digamos, estas 2 hormonas que son la clave del funcionamiento del ovario en distintos esquemas que después uno hace una va evaluando, ¿no? Exacto, para cada mujer. Con la mujer, si quiere que seguir menstruando, si quiere no menstruar más, pero en realidad es devolverle estas 2 hormonas. Pero, lo que sí es importante tener en cuenta es que aquellas mujeres que sean candidatas para recibir este tratamiento son mujeres que se tienen que controlar muy de cerca. No es bueno, el médico me dio las hormonas, listo, no vuelvo más, sino sí tienen que hacer su mamografía, sí tienen que hacer sus controles sanguíneos, y son tratamientos de largo plazo, por lo menos 5 años. Entonces hay que hablarlo mucho con cada una de las mujeres. Hablábamos recién de que de alguna manera están conectadas estas cuestiones, ¿no? Las hormonales / físicas y las que tienen que ver con lo más emocional o la cuestión más interna y los estados de ánimo de las mujeres. ¿Qué cosas se presentan? En el informe nuestro hablaba de depresión y hablaba de esa posibilidad. Digo, ¿de qué manera se puede presentar esa depresión? ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de que estamos entrando en ese cuadro y tratar de colaborar para no caer en ella, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener presente es esto. Como decíamos, es una crisis vital que hay que pasarla, y que si bien las fluctuaciones hormonales es más o menos lo mismo que pasaba cuando uno dice, bueno, el síndrome premenstrual, ¿no? Que las mujeres estamos irritables, más nerviosas, algunas se les da por comer salado, dulce. Esto es como lo mismo, pero más exacerbado. Ahora, lo que hay que estar atento es, bueno, son estos cambios de carácter, productos de la bajada de las hormonas, o hay una depresión ahí latente y que por esta bajada se manifiesta o se exacerba. Esto hay que tenerlo
tenerlo presente y hay que hacer una consulta con el equipo de salud mental ante la más mínima duda. Porque lo que también tenemos que pensar es que a todas estas variaciones hormonales, depende cómo la agarre a cada mujer. Muchas veces tiene que ver con lo que es el síndrome del nido vacío, que son los hijos, si bien la adolescencia hoy cada vez está más tardía, más larga. más larga, pero en general se decía que coincidía con la salida de los hijos del hogar, lo cual por ahí la mujer toda su vida se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos, de repente se encuentra ¿y ahora qué? O con el retiro del trabajo, o que se quedó sin trabajo, o que el marido se quedó sin trabajo. Son muchos factores que pueden ser coincidentes con el momento de la menopausia. Muchísimo. Lo que es importante es reconvertir todo lo negativo que uno pueda pensar y decir, ahora es mi momento. Ahora es mi momento. Ahora tengo tiempo para mí, para ir al gimnasio, para hacer algo que por ahí a lo largo de los otros años no lo pude hacer, estudiar lo que tenía ganas. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, seguramente volveremos a convocarle, pero tengo una última y es para contar que no solamente a las mujeres nos pasa este momento de la vida, sino que los hombres sufren lo que se conoce como andropausia. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas para los hombres? Y es más o menos similar, digamos, si bien no tiene etapas tan marcadas como lo tiene la menopausia, pero también irritabilidad, cansancio, fatiga, dolor muscular, también afecta el área de la sexualidad, disminuye la potencia sexual, la potencia de la eyaculación y tiene que ver con una bajada de la testosterona que rápidamente, si uno suplementa con testosterona, esto se recupera. Lo que es interesante, y no quisiera terminar sin decirlo, con respecto a la menopausia es el fin de la etapa fértil de la mujer, pero no de la sexualidad. Y cuando hablamos de etapa fértil, que acá también se confunde mucho, la mujer puede dejar de no cuidarse más para no quedar embarazada, pero tiene que continuar cuidándose de las infecciones de transmisión sexual. Porque lo que hoy estamos viendo muchas veces en la consulta es mayor infección por HPV, mayor infección por SIDA y mayor infección por sífilis. En mujeres adultas que ya pasaron por la menopausia. Exactamente. Impresionante. Exactamente. Porque por ahí no tienen tanto el hábito del uso del preservativo y no lo negocian como corresponde.